Bueno, ahora vamos a realizar un poco práctica la sección 6.2 asociada con el método de secciones, clasificación de armaduras. Entonces, aquí vamos a empezar con el 655 que dice, para la siguiente armadura, determine la fuerza en los elementos CE, DE y DF. Ok, entonces, esta es nuestra armadura. Vemos que lo que se llama aquí simplemente apoyada. Esta es una articulación que nos da dos incógnitas. Esta, un rodillo que nos da una. CE sería este. DE, este. Y DF. Ok. Entonces el problema prácticamente nos está indicando dónde hacer el corte, ¿verdad? Entonces el corte obviamente lo podemos hacer aquí, digamos, voy a hacer así en forma vertical, cortando esos tres elementos para determinar completamente esa armadura, ¿verdad? O sea, lo que ocupamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como dije, voy a aprovechar aquí nada más para hacer aquí el diagrama de cuerpo libre con las reacciones. De la armadura para ganar un poquito de tiempo. Completa. Entonces aquí dijimos que teníamos dos. Dos por ser del tipo articulación. Y aquí una por ser un rodillo. Ahí vamos bien, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces esto lo vamos a llamar AY. Esta AX. Y esta Y. Entonces, ¿para qué nos sirve el diagrama cuerpo libre completo? Entonces vamos a determinar las reacciones. ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo para determinar las reacciones en los apoyos. Los apoyos o soportes. Entonces, acá, por ejemplo, la primera, al ver que prácticamente no tenemos cargas en dirección horizontal o X, nos da que AX es 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos a Y más, aquí sería 1 más 2, o sea, 2 más 2, 4, 6, 8. ¿verdad? Así igual a 0. Entonces podemos decir aquí, por ejemplo, que AY es igual a, esto es menos, perdón, a 8 menos Y. Y sumatoria de momentos, por ejemplo, el punto A igual a 0. Entonces esta no hace momentum, entonces sería 2 por 2.4. Negativo. Esta también, menos 2 por 2 por punto 4. Esta sería menos 2 por 3 por 2.4. ¿verdad? Esta digamos que esto fuera A. Entonces aquí es menos 2 por A, menos 2 por 2A, menos 2 por 3A y menos 1 por 4A. Esto lo voy a mover. Menos 1 por 4 por 2,4. Y nos queda más I por 4 por 2,4. Todo eso es igual a 0. Entonces de ahí podemos despejar simplificando por 2.4. Entonces al final nos queda que 4i
Si simplificamos por 2, 4, entonces aquí queda menos, sería 2 más 4 más 6 más 4 igual a 0. Entonces aquí es 2 más 4, 6, 10, 16, ¿verdad? Entonces de aquí I es igual a 16 entre 4, o sea que I va a ser igual a 4 kilonewton hacia arriba. Entonces esa sería la segunda reacción y la AY. Entonces tenemos esto, digamos, esto es 1. Tenemos la 2, esta 3. Entonces de la ecuación este 2, entonces AY sería 8 menos 4, 4. También va para arriba. Ok, entonces ahí tenemos las tres reacciones para determinar, ¿verdad? Entonces entrar a el diagrama del corte, ¿verdad? El corte que vamos a hacer para la respuesta pregunta es al corte aquí, ¿verdad? Entonces este lo podemos llamar AA o NN, BB, llamémoslo AA, por ser el primero. Entonces ya sea podemos analizar el lado izquierdo o el lado derecho del corte, ¿verdad? Entonces aquí, perdón, fui por el otro lado. Entonces en ese caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, digamos de la sección, por ejemplo, izquierda, vamos a hacer eso. Del lado izquierdo del corte AA para determinar por el método de secciones las fuerzas en los elementos. Se me devuelvo de F, de E y CE. De F, de E y CE. Entonces aquí vamos a hacer el diagrama libre. Entonces acá el copiador. Entonces cliques así. O sea, como yo les dije, podemos utilizar ya sea lado izquierdo o derecho. Vamos a esta cámara, entonces esta es más pequeñita. Y tenemos dos acá. Ok. ¿Vamos bien? ¿Una duda hasta ahora? Oye. Entonces esto está de más. Ahí. Ok, listo. Entonces, recordando lo que teníamos acá, encontramos nosotros la fuerza, la reacción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Y y tenemos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una fuerza de 1, aquí una fuerza de 2. Y estas de acá, si yo debía, por eso no las borré, no debe los haber borrado.
Entonces la armadura es así, ¿verdad? Entonces acá yo lo voy a dibujar aquí como una línea punteada. ¿Por qué? Porque esos van a ser los puntos en los cuales la fuerza de los elementos estaría acá. Entonces, a nosotros cortar, aquí teníamos la fuerza allí, aquí teníamos la fuerza de 1 kilonewton externa, aquí la fuerza de 2 kilonewton, aquí vamos a tener la fuerza, que sería la fuerza de, que es esta, ¿verdad? De F, es la fuerza que va de D hacia E, y esta es la fuerza que va de C hacia E. Entonces, continuando esto, que este sería A, B, este es C, este es D, este es E y este es F. Ok, entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre de esto. Ahora que nos falta un poquito de geometría, ¿verdad? Ver acá los puntos. Entonces de acá a acá, por ejemplo, tenemos estas dimensiones, tenemos esta altura entre A y B, eso está dado. Ahora lo revisamos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos nada más. Entonces esto mide 2,4. Y esto mide, este 2,4, 2,4 y esto mide 0,46. Y este ángulo de acá, vean, lo vamos a dibujar acá. Este ángulo lo llamémoslo alfa. Entonces alfa es, por decirlo así, la pendiente que se forma de la armadura. Imagínense si esto es un techo, por ejemplo el techo de una casa, entonces esta es la pendiente del techo, ¿verdad? Ok, esto era 0,46. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? Importante que quede claro, ¿verdad? Cómo construimos y cómo hicimos el corte. Entonces acá vamos a determinar, por ejemplo, el alfa. Alfa, ¿cuánto es? Entonces lo vamos a usar de aquí. Alfa igual tangente a la menos 1. ¿De quién? Entonces, el lado, bueno, entonces buscamos dónde tenemos la altura. Entonces la altura sería esta. Sería 262 menos este, ¿verdad? Vean que si hacemos la proyección hasta acá, formamos aquí un triángulo rectángulo. Entonces, el opuesto sería 262 menos esta altura de acá. Punto 46 entre la suma de todos estos, que sería 1, 2, 3, 4 veces 2,4. Entonces, ustedes hacemos el cálculo, que sería, entonces vamos a ver cuánto nos da. Tangente a la menos 1 de 42.62 menos 0.46 dividido entre 4 dividido entre 2,4. 1268. No sé si alguien lo puede revisar para ver si estamos bien. Entonces, ese es el ángulo de la pendiente de este techo o de esta armadura. Entonces, alfa igual a 12,68 grados. Ok, entonces acá vamos a también
determinar algunas alturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos interesa, por ejemplo, determinar la distancia, por ejemplo, DC. ¿Cuánto es la distancia DC? La distancia DC es 0.46 más este pedacito, ¿verdad? Sería 0.46 más este pedacito, esta alturita de acá, va a ser el, con el tangente de alfa es esto entre esto, ¿verdad? Entonces sería más 2.4 por tangente de alfa. Y eso al final nos da 1 metro. Y la otra altura, por ejemplo, que nos puede interesar es F. Esta de acá. Que esa sería igual esta misma altura, 0.46, más en este caso 2 por 2.4 tangente de alfa. O sea que F al final nos da 1,54 metros. Ahora vamos a ver por qué obtuvimos esas alturas. ¿Por qué? Porque acuérdense que andamos buscando estas tres barras, ¿verdad? La fuerza en las tres. Entonces, nos interesa buscar puntos en los cuales yo puedo hacer momentos, ¿verdad? ¿Por qué momentos? Porque al hacer momentos en algún punto, yo cancelo algunas fuerzas. Entonces, por ejemplo, si hago momentos en E, ¿verdad? Si hago momentos en E, vean que esta de aquí interseca con esta. Entonces, ya me queda esta solo esta. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esa. Entonces hacemos sumatoria de momentos en E igual a 0. Entonces, vean que aquí se incluyen estas, ¿verdad? A Y habíamos dicho que es 4 del anterior. Y el cálculo de reacciones, por eso era importante sacarla antes. Entonces, en este sumatorio de momentos que tenemos 1 por esta distancia, que serían 4.8, 2,4 más 2,4. Esta a Y y en el otro sentido, que sería negativo, menos 4 por 4,8 también. Esta de 2, con respecto a este punto, sería 2 por 2,4 positivo, más 2 por 2,4. Ok, llegamos a esta F de F. No quedó muy claro. Ven que esta F de F, acuérdense que aquí vamos a practicar otro concepto, que es el del principio de transimibilidad. Sobre este punto, esta misma fuerza está actuando acá, ¿verdad? Entonces, esa misma fuerza yo la podría trasladar acá. Y como tal, también tiene sus componentes. Una aquí y otra acá. ¿Verdad? Entonces, esta sería la fuerza de F, que aquí yo la descompuse por F de F, X sub X, ¿verdad? Y esta es la F de F sub Y. ¿Se entiende eso? Y vean que aquí igual estamos con un ángulo alfa, ¿verdad? Este acá, es este mismo alfa. Entonces, yo puedo hacer la fuerza F, ya sea que la descomponga en 2, para sacarlo con respecto a D, o puedo moverla, siguiendo el principio de transimibilidad, hasta el nodo F,
y también descomponerla. Y veo que, por ejemplo, esta componente en Y no hace momento, ¿verdad? Porque está en línea con E. Por lo tanto, el momento de la fuerza de F con respecto a E es básicamente la fuerza o la componente horizontal de F de F, o sea que es esta F de F sub X por esta altura FE que sacamos acá. Entonces, esta sería negativo. Entonces sería menos la F de F sub X, que aquí yo la puedo convertir en, con relación a F de F, que sería la adyacente, ¿verdad? Saben que está al ladito del ángulo, sería cos de alfa por la altura de F igual a 0. Entonces de aquí despejo F de F. F de F sería igual a ¿quién? A 1, estos serían 4,8 por 2, 4,8, 3, nos quedaría menos 1, ¿verdad? Menos 1 entre 4,8. A ver si me ayudan. Estamos bien, ahí están aquí, muchachos. Entonces aquí serían 1,54 por coseno de 12,68. Y aquí serían 4,8. Vamos a sumar eso. Sería 4,8 más 2 por 2,4 menos 4 por 4,8 menos 9,6. ¿Qué quiere decir este negativo? Que iría en el otro sentido. Entonces aquí sería menos, eso dividido entre 1,54 y dividido entre el coseno de 12,68. Da menos 6,39. Eso quiere decir que la fuerza de F es de 6,39 kilonewton o 6,4, podemos redondearlo a un decimal si quieren. Kilonewton negativo nos dio compresión porque aquí supusimos que sale del nodo. Ok, entonces ahí tenemos eso. ¿Qué nos queda? Entonces hicimos esto de acá. Entonces anulamos estas dos. ¿Qué otra ecuación podemos utilizar para, por ejemplo, anular otras dos? ¿Qué otro punto para hacer momentos me sugieren ustedes en la cual anulemos otras dos para encontrar ya sea FDE o FCE? ¿Qué ecuación plantearían? Por ejemplo, en D. Si yo planteo en D, vean que estas tres no hacen momento. Y solo haría momentos esta de acá. Entonces nos vamos a ir con eso. Sumatoria de momentos en D igual a 0. Entonces, estas tres no hacen momento, entonces sería FC, empecemos con esto de acá. 1 igual que la otra sería 1 por 2,4. Esta sería al revés. Menos 4 por 2,4. Y CE positivo más la fuerza CE por
esta altura CD, que es 1. Voy a ponerlo aquí, CD igual a 0. Entonces, FCE va a ser igual entonces a menos 3 por 2,4 dividido entre 1. Es decir, 3 por 2.4 nos dan 7,2. Finalmente la respuesta es que FCE es 7,2 kilonewton. Y también compresión, lo de otra negativo. Listo. ¿Qué más quedaría? Entonces, nos queda la tercera fuerza. La tercera fuerza era DF, DE y CE. Nos falta DE, de esta de acá. Entonces, esta de acá también se podría hacer, ¿verdad? Haciendo, por ejemplo, otra sumatoria de momentos. Otra sumatoria de momentos en las cuales las otras dos se intersequen. Entonces ven que esta de acá viene para acá y esta es horizontal. Entonces habría que buscar, por ejemplo, un punto acá, fuera de la armadura, en el cual tanto FDF como FCE se intersecan, ¿verdad? Entonces, esa sería otra ecuación. ¿Qué otra ecuación nos queda? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, tenemos a Y1, 2, tenemos la componente vertical de esta, la componente vertical de esta, y esta no tiene componente vertical, es solo horizontal. Entonces podríamos plantear ya sea sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Cualquiera de las dos. O sumatoria de momentos de un punto que estuviera aquí, ¿verdad? Estuviera acá. Tenemos un punto HIJ acá. Si llego acá, entonces, vamos a ver, entonces, para encontrar, entonces, la fuerza en el elemento, este era DE, ¿verdad? DE. Entonces podemos hacer sumatoria de momentos en K igual 0, sumatoria de fuerzas en X igual 0, o sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Cualquiera de las tres es válida. Entonces, por ejemplo, yo lo había hecho con sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Aprovechando estas fuerzas sería 4 menos 2, menos 1, menos 2. Sería 4 menos 1, menos 2. Estas tres. Faltaría, esta sería esta de acá. Sería la componente vertical, que sería esta f de y, que este es con el coseno, ¿verdad? Digo, seno de alfa. Y como entra, entonces, ¿cómo entra? Esto yo lo dibujo al revés aquí. Disculpen, esto yo lo dibujo al revés. En realidad, esta viene aquí así, ¿verdad? Para que sea consistente con la dirección de esto. Entonces, la componente vertical sería este f de y, que sería, irían, como es compresión, va para abajo. Entonces serían menos y con el seno. Entonces sería menos f de y
F de F. F de F sub Y, porque ahora después le ponemos el coseno. Y acá tenemos esta de acá. Entonces, esta de aquí necesitamos encontrar el ángulo. Entonces, ese ángulo, llamémoslo, siguiendo el alfabeto griego, beta. ¿Quién es beta? Entonces, ¿conocemos esta altura de acá? Sí, es este TC, 1. Y conocemos esta distancia de acá, CE. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a hacer un espacio. Entonces, beta es igual a tangente a la menos 1 de quién. Vamos a ponerlo aquí como segmentos. Opuesto, C, dividido entre DC. Es decir, tangente a la menos 1 de 2,4 entre 1. Y eso nos da 67,38. ¿Ok? Entonces acá, devolviéndonos acá, sería la componente f de y, f de e sub y, menos f de e sub y, todo es igual a 0. ¿Verdad? Esas serían todas las fuerzas que tienen que ver. Por lo tanto, esto pasa para el otro lado. Entonces nos queda que f de y es igual a 4 menos 3, 1. 1 menos f de y. Ahora sí, esta es f de f. Dijimos que era seno de alfa. Sería 1 menos f de f. ¿Cuánto nos dio f de f? 6,4. O sea, podemos dejar 639 del cálculo. 639 por seno de 12,38 entre la componente vertical es con el coseno de beta. Voy a poner aquí, no importa, voy a hacer otro paso acá para que quede más claro. Este es f de e cos beta. Y f de f sub y es igual a f de f seno de alfa. Entonces f de e ok, entonces aquí sería, dijimos que el beta era el 67,38. Y eso le da menos 1,05. Por lo tanto, la fuerza de E es 1,05 kilonewton, también en compresión. Tenemos esta ecuación nada más. 1, 2, llamamos esto 4.
5 y esta 6. Entonces de 6 quería eso. Y con eso entonces ya tenemos las tres ecuaciones, ¿verdad? Digo, las tres reacciones, las tres fuerzas en las tres barras que preguntaron utilizando el método de secciones. Entonces, ¿cómo acordarse que máximo se pueden cortar 3 barras y sobre todo buscar puntos una vez que hacemos el diagrama cuerpo libre? Entonces, buscar puntos en donde se anulen 2 de las 3, ¿verdad? Para ir encontrando la incógnita. Entonces, hicimos en E primero, anulando estas dos, encontramos FCE. Luego hicimos en D, anulando estas dos para encontrar esta. Podríamos haber hecho el K, que era el punto donde se intersecan estas dos. O sumatoria de fuerzas en X y Y que hicimos, ¿verdad? Igualmente podemos hacer, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X como chequeo. Y con esto entonces terminamos este problema.